nosotros usaremos su respuesta. Muchas gracias igual por recibirnos. Trataremos de tener. Sí, tengo. Médico. Tengo, si yo le pasé te pasó. Acá yo tengo unas cuantas preguntas que hizo, qué tipos de casos. Sí, esas mismas son. Pero ahí le compartí. Yo le había pasado porque sí. ¿Cuándo notan este aumento? Ahí puedes usarlo. Sí, verdad. Bien, ella le van a hacer la pregunta. ¿Está todo grabando, güey? Mírala ahí, mírala ahí. Pues una cosa le vamos a pedir antes, el nombre. ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es del campo Karen Janina. Bien. Bueno. ¿Qué tipo de casos están recibiendo actualmente y desde cuándo notan este aumento? El aumento que nosotros empezamos a notar desde el comienzo de lo que va de nuestra gestión como directora, siempre es en verano, ¿sí? Cuando comienza el verano, comienzan los síntomas. Los casos que fueron frecuentes en Coronel Durati fueron justamente en noviembre, diciembre, enero, más que nada. Y ahora se está viendo algunos casitos que están comenzando con síntomas de gastroenteritis. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan los pacientes? La mayoría de los pacientes vienen con dolor abdominal. Dolor abdominal más que nada generalizado y con ganas de vomitar, ¿sí? Que es más que nada el síntoma nauseoso que le llamamos nosotros. Y después sí comienzan, después de los dolores abdominales, comienzan con síntomas de diarrea. Una evacuación primero consistente y después ya líquida. ¿Hay algo que le haya llamado especialmente la atención en estos casos? Para nosotros ninguno. Para nosotros ninguno porque somos médicos, recibimos la gastroenteritis, para nosotros es normal esto. Sí nos llama la atención cuando son muchos, nos llama la atención porque algo tenemos que hacer hincapié o ir evaluando qué es lo que está pasando. Si bien la mayoría de los casos son afebriles, eso es lo que lleva a de que nosotros no le culpemos a las infecciones, a los virus, las bacterias. Siempre cuando pasan estos casos nosotros tenemos que hacer estudios de cada uno de los pacientes. Desde el punto, ¿qué indicios permiten pensar que se trata de un virus? Generalmente los virus son más generalizados, ¿sí? Las bacterias son más localizadas, pero el diagnóstico más que nada lo hace el laboratorio. Cuando nosotros hacemos un laboratorio vemos un hemograma, que es lo que nos dice si hay una infección viral o bacteriana de acuerdo al laboratorio, a la fórmula leucocitaria que nosotros tenemos. Pero si queremos algo más específico, pedimos el nombre y el apellido del bichito, del virus o de la bacteria que provoca esto, que es a través de materia fecal, perdón. ¿Qué tipo de estudios o análisis se necesitan para determinar el origen? La materia fecal. Generalmente, la mayoría de los casos que me confirman a mí si es una gastroenteritis, es la materia fecal. Pero comenzamos con un laboratorio. ¿Qué rol cumplen los análisis de laboratorio en este tipo de situaciones? Justo lo que estaba diciendo. Generalmente el hemograma lo que nos lleva a nosotros es la fórmula. Nosotros sabemos estudiar la fórmula y la fórmula nos dice si es de origen viral o bacteriana y si el paciente está descompensado, si tiene alguna comorbilidad también, porque no nos olvidemos que por ahí hay pacientes diabéticos, pacientes que tienen dolores abdominales difusos y no significa que sea viral o bacteriano. ¿El agua puede ser un medio de transmisión de estos virus? El agua es puede ser un medio de transmisión, pero es más que nada, es por la manipulación que nosotros tenemos del agua y de cómo tenemos nosotros vivimos en la Argentina y en el Chaco, que estamos por ahí un poquito en el subdesarrollo, y es más que nada lo que estamos viendo ahora es el tema del sistema cloacal o las vertientes. En este caso, por ejemplo, estamos teniendo muchas gastroenteritis, pero por las lluvias. Las lluvias, que caminamos en el agua, que agarramos, que nos tocamos con la mano cuando nos sacamos los calzados,
que llevamos después a la mesa, que llevamos a la mesada. Y más que nada la gente del campo, no nos olvidemos que utiliza el agua del aljibe, el agua de los pozos, el agua de las cunetas, de las alcantarillas. Y otra de lo que estamos viendo ahora, otra eventualidad es el tema de el sistema de agua potable. Cruza muy cerca, cuando la gente construye, cruza muy cerca de las cloacas. ¿Sí? Otro de los temas a tratar es las verduras y cómo lavamos los alimentos, porque las verduras a veces están regando con el agua de la alcantarilla. ¿En qué situaciones concretas el agua podría contaminarse? En esas. Justamente en esas, es por el tema de la jardinería, más que nada lo que es verdura, en eso generalmente pasa, y en el lavado de los alimentos. El lavado de nosotros mismos, de los cuidados, de la higiene, el lavado de las manos, el utilizar elementos que están contaminados y que llevamos a la boca. ¿Se puede descartar completamente el agua como causa sin estudios específicos? No, se hacen estudios específicos. De hecho, cuando pasó en noviembre, diciembre, se demoró, no fue automáticamente el diagnóstico, que fueron muchas las preguntas que hicieron durante 1 o 2 semanas, pero es porque se realiza un estudio que se manda a Buenos Aires y nos dice si el efecto, la causa del agua potable, por ejemplo, que nos trae el ministerio, es sana o no, está en condiciones de tomarla o no. Para eso se hace estudios más complejos y nos confirman o no la existencia de algún bichito o virus. ¿Qué diferencia hay entre una sospecha médica y una confirmación científica? Una sospecha médica es lo que yo recibo en la guardia. ¿Sí? Yo recibo en la guardia un paciente con dolor abdominal, con episodios de náusea, con episodios de diarrea, con fiebre o no. La mayoría de los casos, vuelvo a repetir, fueron afebriles. Y el diagnóstico definitivo lo hacen los estudios. Nosotros, para hacer un diagnóstico como médico, necesitamos hacer una anamnesis, realizar un diagnóstico probable y un definitivo con los estudios complementarios. ¿Por qué a veces se descartan hipótesis sin contar con estudios concluyentes? ¿Por qué se descartan hipótesis? Porque, por ejemplo, pueden llegar a ser, no sé si en qué casos me estás hablando, si hay alguno específico, pero algunas hipótesis se pueden descartar. Por ejemplo, si yo digo, tengo un paciente que tiene algún tipo de infección o algún síntoma de infección que no sea de gastroenteritis, pero tiene dolor abdominal, tiene deseos nauseosos y tiene un dolor lumbar, entonces yo no voy a pensar en una gastroenteritis, voy a pensar en un cólico renal. Cuando yo evalúo otro diagnóstico probable, puedo llegar a descartar una hipótesis, pero si no, hasta que no me demuestre lo contrario en los estudios complementarios, no puedo descartarlo. ¿Qué riesgos existen cuando se simplifica o cierra rápidamente una explicación? ¿Cómo es tu pregunta? No escuché bien. ¿Qué riesgos existen cuando se simplifica o se cierra rápidamente una explicación? En realidad lo que no tendríamos que hacer es eso. ¿Sí? Nosotros, muchos riesgos se corre cuando simplificamos los diagnósticos rápidos. ¿Sí? Tenemos que estudiar el paciente, tenemos que seguirlo, tenemos que tomar todas las medidas. Yo siempre digo que los complejos van de menor a mayor complejidad, los estudios. ¿Sí? Cuando no encontramos una causa, tenemos que seguir estudiando el paciente. No podemos simplificar de decir, bueno, esto es algo simple, es algo sencillo, y si el paciente sigue con síntomas, tengo que seguir estudiándolo. Pero hay muchos riesgos si nosotros simplificamos a un paciente como un diagnóstico tranquilo. Claro, perdón, acá intervengo. Se refiere a que con las notas que nosotros estábamos estudiando, en las noticias, desde San Bernardo nos decían que el agua era potable,
pero que no se debía beber, se debía consumir. ¿Por qué? Porque la mayoría de no nos olvidemos que el agua puede tener toda la intervención a través del agua potable, pero cuando llega al tanque de mi casa, por ejemplo, llega abajo, ¿sí? Yo no lo limpio una vez al mes al tanque, ni una vez por semana. Entonces ya ahí está contaminada el agua. Cuando subo de ese tanque al tanque de arriba, ya está contaminado el agua de arriba. Y cuando llega a la canilla ya está súper contaminado por 3 lugares. Y así en una casa que tiene un tanque de agua, que dentro de todo limpiamos, porque yo considero ser una de las personas que soy sumamente obsesiva con el tema de la limpieza del tanque, pero no todos limpiamos el tanque. Si abrimos todos los tanques de agua de toda la población y nos vamos a encontrar así con un poquito de barro. Por ejemplo, ese agua que uno tiene en el tanque cuando se baña, ¿le puede generar alguna enfermedad? Cuando se baña no, pero muchas de las veces tomamos el agua. Y aparte no nos olvidemos que si hay alguna herida, una herida abierta o tenemos algún tipo de alguna infección, un forúnculo, un granito que le dicen ustedes, alguna dermatitis, es una puerta de entrada al cuerpo. Es una puerta de entrada. ¿Cómo influye la información pública en la conducta de las personas frente a un brote? Primero se alarma, por eso tenemos que ir con el nivel certero de qué causa está provocando esto, qué es lo que, cuál es más que nada la causa, cuáles son los síntomas y qué es lo que tienen que hacer las personas. Si tienen que recurrir, en qué momento tienen que recurrir al hospital, no alarmarse, qué medidas tomar, la hidratación, bajar la temperatura si tienen, y después recurrir al hospital. Y no automedicarse, siempre tenemos que tomar todas esas medidas y estar consciente de que cuando llegamos a los medios, alarmamos a la población. Entonces, a la vez de alarmarlos, tenemos que darle tranquilidad. ¿Considera que la población está bien informada sobre este tipo de enfermedades? Deberían estar bien informadas, porque nosotros, esto es un síntoma, por ejemplo, de lo que vos estás preguntando del diagnóstico de gastroenteritis, y nosotros todos los años estamos mandando, estamos haciendo charlas, vamos a los medios, hacemos banners, hacemos publicaciones, ahora existe el Facebook, el Instagram, información tenemos. Muchas de las veces pasamos de largo ese tipo de información y vemos alguna fotito que nos gusta y eso lleva a que no nos estemos informando. Pero hoy por hoy con los medios de comunicación debemos estar súper informados. ¿Qué mensaje le daría hoy a la comunidad? Si le tengo que dar un mensaje es más que nada siempre escuchar a los medios cuando dan algún tipo de información de alguna enfermedad. Y la prevención, tomarlas como una vida rutinaria más que nada, porque la gastroenteritis, si bien son auge en alguna temporada o algún tiempo que nosotros estamos teniendo, el cuidado es de todo el año. Todo el año tenemos que tener cuidado en cuanto a los virus, las bacterias, en la manipulación de los alimentos, la higiene de nosotros personal y la higiene de la casa. Entonces debemos hacer los deberes todo el año, toda la vida. ¿Qué cree que todavía falta investigar o comprender sobre esta situación? No sé si investigar. Creo que necesitamos concientizar más a la población y nosotros tener medios, más que nada superarnos con tecnología para poder estar y afrontar ante las epidemias, las endemias, las pandemias. Como te estoy hablando a nivel Argentina. Necesitamos actualizarnos un poquito más en cuanto a la tecnología. Eso es todo. Una cosa más, usted había mencionado lo de que en verano es más alto el brote. ¿Por qué se debe? Generalmente lo que vemos en Navidad es las transgresiones, porque comen lechón, comen mayonesa, la mayonesa están a los 50 grados y hacen una ensalada de papa y queda a los 50 grados en la intemperie porque no entra en la heladera, por ejemplo. Porque comemos chocolate, comemos un montón son alimentos que no están, o sea,
Vos me mencionaste Estados Unidos. Estados Unidos hay nieve, hace frío, estamos bajo cero. En cambio, un chocolate a 45 grados y sí nos va a caer mal. Y después la mayonesa también nos va a caer mal. Al virus la gente comúnmente lo llama el virus del agua. Uh-huh. No, cuando uno de gastroenteritis le pusimos el nombre nosotros por lo que investigamos, ellos vieron el rotavirus y otros más. ¿Por qué le dicen el virus del agua de acá en la zona? Eso es un diagnóstico y un nombre que le pusieron en la sociedad, no es algo científico. No es algo que... Cuando es algo científico es porque estudiamos ese agua, lo mandamos a analizar y nos dicen. A veces, muchas de las que no pasa acá, no tuve casos en Coronel Durati, pero hay virus, no se olviden de que tenemos virus que son transmitidos por los animales, por ejemplo, o por los bichitos o por los roedores, como son las ratas, ¿sí? Entonces, sí se transmiten en la comida, se transmiten en el agua, pero eso tenemos que hacer, siempre tenemos que hacer el diagnóstico de qué es lo que nos está causando. La mayoría de los síntomas de que pasaron en Coronel Durati, además de ser los síntomas de dengue, que son otros que generalmente afectan a nivel del tubo digestivo, el resto fueron todos alimentarios, todos, prácticamente. ¿Por qué le decimos eso? Y porque no afecta, no hay un síndrome febril. No hay un síndrome febril y estamos viendo en el sistema, por ejemplo, en el laboratorio, que tiene un sistema hepático alterado, que quiere decir que algo transgredió, algo cayó mal al sistema hepático, y no vemos una fórmula linfocitaria que es lo que nos muestra a nosotros que es viral. Bien. Es muy, bueno, para nosotros es casi fácil decir si es bacteriano o viral una vez que veamos el laboratorio. El laboratorio nos muestra mucho de la persona a nosotros. Nos dice si estamos bien alimentados, si no, si estamos deshidratados, no. Nos dice muchísimo. Bien. Siempre entonces una infección viral siempre lleva a fiebre. La mayoría de las veces sí. Ojo, hay personas que tienen comorbilidades, que no vamos a tener esos síntomas. Hay personas que no tienen dolor, por ejemplo, los pacientes diabéticos, los pacientes... todos los pacientes somos diferentes, yo siempre digo. Todas las personas somos diferentes, si no elegiríamos el mismo. Sí. Una cosa que teníamos que por ahí alarmaban el análisis que leímos del estudio vicioso en Estados Unidos es que la gastroenteritis es la quinta causa de muerte a nivel mundial, lo mencionaba. Puede ser, sí, porque el paciente se deshidrata. Pero no te olvides que ellos lo toman como causa de muerte de un país súper desarrollado y de que te está diciendo que la gastroenteritis, porque tuvo varios episodios de vómito, de diarrea, lo descompensa y muere el paciente. Estamos hablando de una enfermedad. Nosotros no tenemos otras enfermedades mucho más importantes. En Estados Unidos hay quimios, hay rayos, hay diagnósticos de cáncer que se superan. Hay enfermedades que se hacen cirugías muy rápidas que se superan, entonces lleva a que la causa de gastroenteritis sea como quinta. Nosotros tenemos otras enfermedades mucho más graves que tenemos que mejorar nuestra tecnología para poder superar ese tipo de enfermedades. Muy bien, muchas gracias. No hay por qué. Gracias por su